Ese sonido tan, tan familiar, ¿no? Universal, diría yo. Es increíble cuando te pones a pensar en su dualidad. Por un lado, es nuestro guardián, Totalmente. un reflejo que literalmente nos salva de ahogarnos o de que una infección se nos instale en los pulmones. Pero por otro, Puede ser una verdadera pesadilla. una pesadilla, sí. Una tos que no te deja dormir, que te agota, que incluso, como vamos a ver, puede llegar a fracturar costillas. Es increíble. Hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, vamos a desarmar ese reflejo pieza por pieza. Nuestra guía va a ser un capítulo del Manual de Referencia en Medicina, el Harrison, Principios de Medicina Interna. Un clásico. Nuestra misión es entender a fondo por qué tosemos, qué pasa cuando ese guardián falla y el misterio detrás de esa tos crónica que lleva a tanta gente al consultorio. Exacto. Porque aunque toser nos parezca algo simple, es una coreografía neurológica y mecánica de una complejidad asombrosa. Mm, Y la idea hoy es ir un poco más allá del típico es solo un resfriado, para entender la maquinaria que hay detrás, tanto cuando funciona bien como cuando se vuelve un problema. perfecto. Pues empecemos por el principio. Pensemos en una sola tos, en esa explosión que dura un segundo. ¿Qué es lo que pasa exactamente dentro de nuestro cuerpo? Piénsalo como una reacción en cadena, una coreografía perfecta que el cuerpo ejecuta en una fracción de segundo. Ajá. Todo arranca con un detonante. Puede ser algo químico, como la capsaicina, que es la molécula que hace que los chiles piquen. Claro. O algo mecánico, una miga de pan que se va por el camino equivocado, o simplemente mucosidad. Y supongo que tenemos sensores por todos lados para detectar a esos intrusos. Por todos lados, y son increíblemente sensibles. Tenemos una red de terminaciones nerviosas que cubren la garganta, la laringe, la tráquea, hasta bien adentro en los bronquios. Entiendo. Pero aquí es donde la fuente nos da un dato que sorprende a mucha gente. A ver. No solo están ahí. Hay receptores de la tos en el esófago, en el pericardio que rodea el corazón, Wow. e incluso en el conducto auditivo externo. Es la famosa rama auricular del nervio vago o nervio de Arnold. Espera un momento. ¿Eso explica por qué a algunas personas les da tos cuando se limpian los oídos con un hisopo? Siempre pensé que era un mito. No es ningún mito, es exactamente eso. Es una conexión nerviosa directa. ¡Qué increíble! Cuando uno de esos sensores se activa, donde sea que esté, manda una señal de alarma a través del nervio vago, Ajá. que viaja a una velocidad increíble hasta la base del cerebro. Ahí se procesa el mensaje y se genera esa sensación que el texto describe como urgencia por toser. Ese impulso casi imposible de reprimir. Imposible. Y de esa urgencia pasamos a la acción, a la explosión física. ¿Y cómo se genera semejante fuerza? Es un proceso en 3 actos. Acto 1. La glotis, o sea, las cuerdas vocales, se cierran herméticamente, sellan la salida. Ok, puerta cerrada. Acto 2. Los músculos del abdomen y del pecho se contraen con una fuerza brutal contra esa puerta, comprimiendo todo el aire en los pulmones. Se generan presiones intratorácicas enormes, de hasta 300 milímetros de mercurio. Wow, 300 milímetros. Para que nos hagamos una idea, eso es más del doble de una presión arterial peligrosamente alta. Es muchísimo. Es como tener una pequeña explosión controlada a punto de detonar dentro del pecho. Exactamente. Y esa detonación es el tercer acto, la liberación. Las cuerdas vocales se abren de golpe. Y sale todo. Y todo ese aire a presión sale disparado a velocidades que pueden superar los 800 kilómetros por hora. El objetivo final es pura física. La energía de ese chorro de aire es tan potente que arranca y barre con lo que sea. Es un sistema de autolimpieza de alta presión. El mejor que existe. Ok, entonces la tos es este sistema de limpieza de alta presión increíblemente efectivo. Pero, como cualquier maquinaria de presión, me imagino que se puede estropear, ¿no? ¿Qué pasa si de repente pierde potencia? Ahí es cuando nos enfrentamos a un problema muy serio, la tos ineficaz. Claro. Si la tos pierde fuerza, perdemos nuestra principal herramienta de defensa. Las secreciones se acumulan, no se pueden expulsar y se convierten en el ambiente perfecto para que las bacterias prosperen. Y eso aumenta el riesgo de infecciones. Drásticamente, de infecciones graves, de neumonías o de que partes del pulmón se colapsen por la obstrucción, lo que se conoce como atelectasia. Se entiende perfectamente. ¿Y cuáles son los motivos por los que alguien podría perder esa capacidad de toser con fuerza? La fuente, y en concreto el cuadro 38.1 que incluye, nos da varias razones claras. La primera, y la más obvia, es la debilidad de los músculos.
por una enfermedad neuromuscular o algo así. Exacto. O simplemente por fragilidad. Otra causa importantísima es el dolor. Ah, claro. Cualquiera que haya tenido una cirugía en el abdomen o en el tórax sabe que pensar en toser es aterrador. El dolor inhibe el reflejo. El cuerpo se protege del dolor y al hacerlo se desprotege de otra cosa. Precisamente. También está la depresión del sistema nervioso central. Si alguien está bajo los efectos de la anestesia, de sedantes fuertes, El cerebro no responde igual. no responde con la misma intensidad. Y luego hay causas estructurales como la traqueomalacia. ¿Qué es eso? Una condición donde la tráquea es demasiado flácida y se colapsa al intentar toser. O enfermedades como la fibrosis quística, donde el moco es tan espeso Tan pegajoso. que ni la tos más fuerte del mundo podría moverlo. ¿Y se puede hacer algo para ayudar? ¿Se puede, digamos, asistir a una tos débil? Afortunadamente sí. Las estrategias van de lo más simple a lo más tecnológico. Lo más básico que se le enseña a cualquier paciente recién operado es abrazar una almohada. Una almohada. Sí, abrazarla con fuerza contra el abdomen al toser. Ese soporte externo reduce el dolor y permite que la contracción sea más efectiva. Mira qué sencillo y qué útil. Y en el otro extremo tenemos dispositivos mecánicos que aplican presión positiva con una mascarilla para llenar bien los pulmones y de repente cambian a presión negativa. Y succionan el aire. Básicamente simulan una tos potente de forma artificial. Fascinante. Ahora, si te parece, vayamos al otro extremo del espectro. No la tos que falta, sino la que sobra, ¿La que se queda? la que se queda, la que persiste, y que es probablemente una de las causas más frecuentes de consulta médica, la tos crónica. Sin duda. Y para entenderla, lo primero es clasificarla por su duración, que es el criterio clave. El manual nos propone 3 categorías. A ver, La tos aguda, que dura menos de 3 semanas. Suele ser un resfriado o una gripe. lo típico. Luego la tos subaguda, que va de 3 a 8 semanas. Esta es la clásica tos que se queda pegada después de una bronquitis. Sí, que ya no tienes fiebre ni nada, pero la tos sigue molestando. Esa misma. Y si pasamos las 8 semanas, ya estamos hablando de tos crónica. Correcto. Más de 2 meses tosiendo se considera tos crónica. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo de detective para el médico. Porque las causas pueden ser muchísimas. Enormes. Y a menudo, nada obvias. Y aquí hay un escenario muy común que describe el texto. Paciente con tos crónica, se le hace una radiografía de tórax y sale perfecta. Limpia sí. No hay neumonía, no hay nada visiblemente mal en los pulmones. ¿Quiénes son los principales sospechosos en ese caso? Aquí es donde la fuente se pone realmente interesante, porque nos obliga a pensar más allá de los pulmones. Y lo primero que un buen clínico debería hacer, antes que nada, es revisar el botiquín del paciente. La medicación. Específicamente, buscar un tipo de fármacos increíblemente comunes, los inhibidores de la ECA. Espera, ¿estamos hablando de los medicamentos para la hipertensión arterial? Como el enalapril, el lisinopril. Esos mismos. Es una causa sorprendentemente frecuente de tos crónica. ¿En serio? El texto habla de que entre un 5% y un 30% de las personas que los toman desarrollan una tos seca y persistente. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. El mecanismo parece estar relacionado con la acumulación de una sustancia llamada bradicinina, que irrita las terminaciones nerviosas. Esto es importantísimo. Estamos hablando de millones de personas que toman estos medicamentos a diario. Millones. O sea que un montón de casos de tos crónica podrían resolverse simplemente revisando la medicación con el médico. No es un virus, no es una alergia, es la pastilla de la presión. Exactamente. Y lo frustrante es que a veces ni la persona ni el médico hacen la conexión durante meses. La buena noticia es que al cambiar de fármaco, la tos suele desaparecer. Bueno, eso es un alivio. Bien, descartados los fármacos, ¿qué otros sospechosos habituales tenemos en la lista? Hay un trío clásico. El primero es lo que antes se llamaba goteo postnasal y que ahora se conoce como síndrome de tos de las vías respiratorias altas. Que es básicamente la mucosidad de la nariz que cae por la garganta. Eso es, gotea por detrás, irrita y dispara el reflejo. La pista clásica aquí es la necesidad constante de carraspear. De aclarar la garganta. Sí. El segundo sospechoso es el reflujo gastroesofágico, o ERGE. La acidez. El contenido ácido del estómago que sube por el esófago. Y aquí está la clave. No siempre causa ardor. Ah, Puede ser un reflujo silencioso
cuyo único síntoma es la tos crónica. O sea, la causa del problema está en el estómago, pero la manifestación está en los pulmones. Y la persona puede no tener ni idea. Precisamente. Y el tercer miembro de este trío es el asma, pero en una forma muy particular. Asma con variante de tos. ¿Qué significa eso? Que la tos es el único síntoma. No hay pitos en el pecho, no hay sensación de ahogo, solo tos. Solo tos. Seca, irritativa, que empeora por la noche o con el ejercicio. Es más común en niños, pero también se ve en adultos. A estas tres se suma una cuarta, la bronquitis eosinofílica, que es como una prima hermana del asma, pero más leve. Wow, entonces hemos descartado fármacos, problemas de nariz, del estómago, asma, y la persona sigue tosiendo. Exacto. Aquí es donde el texto nos lleva a un territorio completamente nuevo. La idea de que la tos no sea por algo que irrita, sino que sea un problema del cableado de los nervios, casi como el dolor de un miembro fantasma. A eso se refiere con dolor neuropático. Has dado en el clavo con esa analogía. Es un cambio de paradigma total y se le llama síndrome de hipersensibilidad tusígena. Hipersensibilidad tusígena. La comparación con el dolor crónico es perfecta. A veces, después de una lesión, la herida sana, pero el dolor se queda, porque los nervios de la zona se han vuelto hipersensibles. Se quedan como alarmados. Exacto. Mandan señales de dolor ante estímulos que no deberían doler. Con la tos, la idea es idéntica. Es como si el termostato de la tos estuviera mal calibrado y saltara con cualquier cosa. Es la mejor forma de explicarlo. Estímulos que una persona sana ni notaría. Un cambio de temperatura, hablar por teléfono, reírse, el olor de un perfume. En una persona con este síndrome, disparan un ataque de tos incontrolable. Agotador, me imagino. Agotador. El perfil que describe la fuente es una tos seca, a menudo con una sensación persistente de picor, de cosquillo en la garganta. Es más común en mujeres de mediana edad y puede arruinar la calidad de vida durante años. Y supongo que diagnosticarlo es complicado. No hay un análisis de sangre para un termostato mal calibrado. Es un diagnóstico de exclusión. Se llega a él cuando, de forma sistemática, se han investigado y descartado todas las otras causas. Claro. Si después de tratar un posible reflujo, un posible goteo nasal, un posible asma, y de revisar la medicación, la tos sigue ahí, Intratable. es cuando se empieza a pensar en este síndrome. Y lo importante es que esto abre la puerta a tratamientos completamente distintos. Claro, porque ya no buscas qué irrita, sino cómo calmar a esos nervios hiperreactivos. Exactamente. Y por eso se empiezan a usar medicamentos que modulan la actividad nerviosa, como la gabapentina o la amitriptilina. Medicamentos para el dolor neuropático. Los mismos. Y también terapias no farmacológicas, como la logopedia o la fonoterapia, que enseñan técnicas para suprimir esa urgencia de toser y controlar el reflejo. Entonces, para ponerlo en orden, ¿cuál es el enfoque práctico ante una tos crónica? Y en particular, ¿qué hacemos con los jarabes para la tos? ¿Funcionan realmente? El enfoque es escalonado. Primero, se intenta el tratamiento empírico. Si los síntomas sugieren reflujo, se prueba con antiácidos potentes. Si parece goteo nasal, aerosoles nasales. Si se sospecha asma, un inhalador. Es un proceso de prueba y error. Exacto. Tratando la causa más probable. Respecto a los antitusígenos sintomáticos, el texto es bastante cauto. Me lo imaginaba. Los más potentes que existen son los opiáceos, como la codeína. Funcionan porque actúan en el cerebro, pero tienen un coste: somnolencia, estreñimiento y sobre todo potencial de adicción. Lo que limita mucho su uso. Muchísimo. Luego está el dextrometorfano, de venta libre, que es bastante menos eficaz. Y otros como el benzonatato, cuya eficacia es, según el manual, muy variable e impredecible. Es decir, que para esa tos crónica y rebelde, los jarabes de la farmacia rara vez son la solución. Por lo general no. Son un parche temporal para una tos aguda, pero no solucionan el problema de fondo. Entiendo. Y aquí el texto hace una pausa importante, para recordarnos que el contexto geográfico y ambiental es crucial. En muchas partes del mundo, una tos crónica obliga a descartar tuberculosis. Por supuesto. Y en casi todo el planeta, la contaminación del aire, ya sea por el tráfico o por el humo de cocinas de leña, es una causa potentísima de irritación y tos. Bien. Creo que hemos cubierto mucho terreno.
Si tuviéramos que resumir, diría que hemos aprendido que la tos es un guardián, un mecanismo vital, Fundamental. pero que su cronicidad nos abre una ventana a una red complejísima de causas que pueden estar en los pulmones, sí, pero también en la nariz, el estómago, el botiquín o incluso en el propio sistema nervioso. Exacto. Y hemos visto que las respuestas pueden estar en lugares inesperados, como esa pastilla para la presión o un reflujo del que no éramos conscientes. Y sobre todo este nuevo concepto de la hipersensibilidad nerviosa, que está empezando a dar esperanza a personas con una tos que antes era un misterio sin solución. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final que la propia fuente sugiere. La investigación actual está muy centrada en desarrollar fármacos que actúen selectivamente sobre esos nervios hipersensibles, Ajá. como los antagonistas de los receptores P2X3. Esto plantea una pregunta fascinante para el futuro. ¿Llegaremos a tener un fármaco capaz de recalibrar ese termostato de la tos? ¿De silenciar la tos molesta y crónica, sin desarmar por completo a nuestro guardián interno? ¿Será posible apagar la falsa alarma sin desconectar el sistema de incendios?